a ver, Alito, ¿cómo va a ser recordado históricamente? Pues como el presidente del PRI, que deshizo al PRI. Representante de Peña Nieto. Exacto. O sea, a ver, creo que el Partido Verde ya es una fuerza política mayor que el PRI. Mayor. Bueno, ¿dónde está el francés, el Dani? Estábamos hablando de Zygmunt Bauman, ¿no? Bauman, y su modernidad líquida. Los que nacimos en el siglo XX lo vivimos conscientes, o sea, por edad, vivíamos... Sí, no por estar... No. Bueno, a lo mejor esa algunas. A lo mejor no fue tan consciente, ¿verdad? Pero no, vivíamos en un mundo de instituciones sólidas. Sí. Los bancos tenían su credibilidad en función de los años que llevaban operando. Las televisoras tenían una función en la sociedad en la medida que eran sólidas, estaban muy ricas y tenían una influencia. Un informador informaba a una nación, claro. y al día siguiente los periódicos replicaban lo que el informador en la noche decía, instituciones sólidas. Pero viene el siglo XXI y la modernidad hace que las instituciones sólidas se conviertan en líquidas o semisólidas o en viscosas, y entonces ustedes ya no van tanto por la solidez de una institución, sino por la efectividad con la que ataca a los problemas. Se han multiplicado los temas. Claro. Cuando yo nací, había hombres, mujeres y quimeras. O sea, o un hombre que era afeminado o una mujer que era masculinizada, lesbiana, ¿no? Esos eran los sexos que había. Hoy hay 130 y tantos formas de que hasta me divierte analizarlas. Los jóvenes ya no tienen como sueño el vivir una vida segura, el vivir una vida consolidada, segura, sin riesgo. A ustedes les gusta más vivir en la apertura, son más existencialistas, tienen menos apegos materiales y son más líquidos que lo sólido que nosotros buscábamos. Sí, lo entiendo, sí. ¿Sí me explico? No, sí, claro. O sea, a ver, hablemos de patrimonio, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo, mi abuelo, mi papá me repetían como, a ver, o sea, como el goal en la vida es ir y tener tu propia casa, ¿no? Y ahorita, pues, hay jóvenes que no están interesados en eso, no nos interesan, o dicen, voy a vivir la van life, me voy a meter en una van y de ahí me voy para acá, justo de lo que hablas, el desapego, o sea, todo esto. No que esté mal, o sea, es simplemente cómo vivimos ahora, ¿no? Sí, y de las instituciones sólidas que se hicieron líquidas, fueron los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos te solucionaban la vida. ¿Cuándo hubiéramos soñado ver aliado al PRI con el PAN? Con el PRD, con los otros dos. Sí, que en esencia nacieron para pelear contra el Para PRI. pelear entre sí, porque ideológicamente no iban de acuerdo. Pero ante la insuficiencia de satisfacer las necesidades de una sociedad moderna, líquida, entonces se juntan tres partidos políticos y una ciudadana. Y cuando en los mítines, ahora que estuviste acompañándolo, sí. Y me apoya aquí el PAN, y me apoya aquí el PRI, y el PRD, pum, y la sociedad. Y entonces, cuando decía la sociedad, sí, ahí pegaba el brinco. Sí. La frase de no, antes de partido tengo patria. Claro. Y los partidos políticos dejaron de ser la solución de los problemas nuestros. Y ustedes no le tienen, bueno, el más mínimo respeto a los partidos políticos porque no les ha dado nada. Bueno, tú sí. Bueno, a ver, yo milito en un partido político, milito en el PAN. Y lo digo abiertamente porque me siento orgulloso
o sea, digo, a veces se gana y a veces se pierde, pero no niego la cruz de mi parroquia, ¿no? Porque bien. en las buenas y en las malas, ¿no? Y con líderes buenos, regulares y unos muy malitos. Pues sí, porque al como final... el de ahora. A ver, la forma en la que puedo hacer política, pues es de momento, mientras no existe otro sistema político, pues es por medio de los partidos políticos. Yo sí quiero cambiar a mi país, intenté representar también a mi comunidad, pero a veces es difícil de entender qué es lo que necesita la sociedad. Por ejemplo, yo no entiendo cómo Acapulco lo ganó Morena. No puedo entenderlo, ¿no? Porque... Y arrasó. Porque es como... a lo mejor voy a ser incorrecto en lo que voy a decir, pero es como una mujer que vive golpeada y entonces dices que mi marido me golpea porque me quiere, ¿no? Eso, y no sale de la violencia. Eso me pasó en Grecia. Pero la realidad es esa, la realidad es que pues les gusta la mala vida o no sé por qué votan por Morena cuando después del huracán les fue de la fregada y Morena les dio la espalda, o en Celaya, Guanajuato, en donde hubo este problema con los jóvenes, en donde incluso varios jóvenes de nosotros nos fuimos a Palacio Nacional a exigirle al presidente seguridad, y que también le valió madre, pero fuimos los jóvenes a exigirle. Y al final, ¿qué pasó con Celaya? Hasta donde yo me quedé, también eligieron Morena, ¿no? Hay otros lugares, como por ejemplo Fresnillo, Zacatecas, en donde Xóchitl inició su campaña, en donde pues la gente es el lugar donde viven con mayor miedo, pues ahí sí ganó Xóchitl la elección. Pero me refiero a estos lugares como Acapulco, que no termino de entender por qué, si la zona está tan fregada, gracias a Morena, votaron por ellos. Bueno, ¿y el país? Pero a lo mejor también es momento de reflexionar dentro de los partidos políticos de que sí necesitamos figuras nuevas, necesitamos... Si tú eres presidente del PAN, ¿qué harías ahorita? Primera acción. O sea, Dylan acaba de ser... Recibamos al presidente del PAN. O sea, de que después de... que me nombraron después de la... Te ponemos la banda presidencial ahorita. ¿Qué harías con el PAN? Pues sí, primero hacer un análisis de qué es lo que pasó y de dónde la regamos, y sí tomar medidas... Y hay que hacer medidas de quiénes sí tendrían que estar al frente y quiénes ¿Hay ya... que hacer un análisis realmente? ¿Tú crees en el PAN? Yo sí creo que el PAN... yo creo que el PAN tiene que dar, pero sí, tiene mucho que dar todavía, pero ¿no? Sí tiene que refrescarse en muchas cosas, que es lo que la gente a lo mejor está desincentivada. O sea, más explícito, ¿tú ves un liderazgo en Marco Cortés? Creo que ahí están los resultados, ¿no? O sea, no, bueno, pero este ya es político. Es que es un pendejo, hombre. Bueno, es que yo creo que no hay un culpable, o sea, más bien creo que no, hay varios. A ver, mira, Santiago Krill es capaz de dormir un caracol. Es lo más aburrido y lo más lento y lo más poco hábil que ha habido en la historia. Y fue el jefe de campaña de Ricardo Anaya y después de Xóchitl. Acabáramos de estar. O sea, vuelvo a lo mismo. Lo que digo es, los partidos tienen que reflexionar a quiénes están al frente. Pues ya que dejen de reflexionar. Y tienen que mejorar esos cuadros. O sea, tienen que mejorar esos cuadros. No quiero decir que estén bien, que estuvieron mal o estuvieron bien. Pues yo esos cuadros es lo que había. Es lo que había. ¿Conoces es lo que a Max tuvimos, Cortázar? Ya no podemos regresar. Sí, lo conozco. ¿Lo viste ayer? ¿Detrás de Xóchitl? No estuve en esa... No, pero la imagen de la tele. Pues sí andaba por ahí, me parece. ¿Cómo? Traía una cara de moco que no podía con ella. Y el cuate tiene una cara de derrotado, de mediocre, de lento, bueno, son impresentables. A ver, pero ¿cómo lo solucionamos? O sea, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo? Yo como presidente del PAN empezaría a buscar jóvenes como tú. Gracias. Que, de veras, o sea, no, sí. Un candidato no se hace 9 meses antes de una elección, como nos pasó con Xóchitl. Pero esa es mi pregunta, es cómo se crean esos liderazgos. Y más en una sociedad como la que vimos, como la que pensamos, es que cómo lo reformulo. A ver, y más con una sociedad con la que el 60% te dice apruebo lo que está aquí, me gustó y la refrendo,
de ahí, ¿cómo sacas un liderazgo? Mira, yo no puedo hablar de política porque no soy político. Te puedo hablar de una preocupación que siempre he tenido en mi trabajo. ¿Cómo haces un líder de opinión? ¿Cómo haces un Pedro Ferriz? Opinando. ¿Cómo haces un López Dóriga? ¿Cómo haces un Alarraqui? ¿Cómo los haces? Puta, después de muchos años, Sí. después de muchas caídas, después de muchos errores, después de muchos aciertos. Yo tenía 27 años de edad y tenía el noticiero más visto en la televisión mexicana en la noche. Y era yo un pobre chamaco pendejo. De veras. Llegaba pedo al noticiero. No siempre, los sábados. Sí, sí, Pero, sí. o sea, vivías la irresponsabilidad de tener 27 años y que el mundo lo tenías en tus manos. Sí. Claro, pasa el tiempo y entonces formas audiencias que llegan y te dicen, oye, yo crecí contigo, y a lo mejor es una señora que se ve más grande que yo. Pero yo crecí contigo, Sí. yo te oí. Bueno, lo mismo pasa en la vida política. ¿Qué pasa ahorita en los Estados Unidos? No creas que somos los únicos, ¿eh? Ahorita en los Estados Unidos quisieran tener un cuate de 40 años que fuera un chingonazo, pero que se hubiera hecho desde los 21 Claro. hasta los 40 y que ahorita fuera un rockstar, un hombre, una chava rockstar que llegara a conquistar las masas. Tenemos a dos tipos en la gerontocracia, un señor que se queda dormido y otro señor que ya también, ya le han pasado videos en donde Donald Trump de repente está hablando y se le va el avión. Sí, sí, sí. Y esta gerontocracia la tiene un país de democracia en donde no han podido formar nuevos personajes Nuevos cuadros. de la vida política de su país. Y son los mismos, reciclados, reciclados. Ahora están hablando de Abbott, ¿no? Como un posible aspirante. Están hablando de Newsom como un posible aspirante por el Partido Demócrata. Greg Newsom, ¿cómo se llama? El que es gobernador de California. Y son actos desesperados en una sociedad que no ha podido formar políticos creíbles. Y pues es hoy una democracia encabezada por viejos. Pues sí, justo aquí- eso es lo que no podemos hacer. Y aquí tenemos una, no sé qué, no le puedo llamar democracia. Tenemos un país que está gobernado por un viejito guango, de ideas atrasadas, Sí. que no tienen nada que ver con ustedes y con lo que ustedes piensan y quieren. Es el problema. No, sí, claro. A ver, lamentablemente creo que con Sheinbaum vamos a retroceder a los años 70 en donde no había división de Pues si ya poderes. estábamos Sí, ya ahí. estábamos ahí. Yo creo que nos acostamos Pero no, ahí. no, o sea, creo que... Acampamos. Sí. Acampamos, exacto. Pero, o sea, creo que ya vamos cerrando el programa. No, pero tú exprésate ¿Sí? con gusto, no te preocupes. Pero sí, o sea, sí me preocupa el tema de qué es lo que sigue, ¿no? O sea, ante esta... se van a elegir nuevos ministros de la Corte en este sexenio, hay mayoría calificada. ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos? Y la gente de la Marea Rosa no se puede desincentivar después de estas malas noticias en esta elección. O sea, creo que al contrario, tendríamos que seguir defendiendo lo que se puede defender porque es lo que nos queda como México.